Buen día, ingenieros y compañeros. El siguiente video se trata sobre la zona Fresnel. Mi nombre es Hermes Josué Tario Lemos, con número de cuenta 2009-20587, asignatura de comunicaciones 1, sección 2000. Primero vamos a definir qué es la zona Fresnel. Se le denomina la zona Fresnel por el físico francés Augustin Jean Fresnel, al volumen de energía finito entre un emisor y un receptor. La conexión entre estos es una onda electromagnética en la cual el desfase entre las ondas de dicho volumen no puede superar los 180 grados, debido a que una antena situada en un espacio libre radia energía de onda en la dirección deseada. Esta energía posee una densidad de flujo, de potencia y de valor finito. Esto sería una definición rápida de lo que es. Estas conexiones se presentan pérdidas por difracción, las cuales ocurren por el bloqueo de las ondas secundarias, causando un bloqueo de energía de algunas zonas de Fresnel. Este bloqueo se refiere tal vez a un obstáculo que pueda haber entre su emisor y su receptor al momento de enviar las ondas a través del espacio libre. Eh, las zonas geométricas de Fresnel. Las zonas geométricas de Fresnel se considera que el transmisor está separado del receptor en el espacio libre con una pantalla obstruyendo el enlace a una altura efectiva h y con un ancho infinito en el que se encuentra una distancia de 1 del transmisor y a una distancia de 2 del receptor. Entonces la diferencia entre la trayectoria de línea y el camino difractado se denomina longitud del camino de acceso. Como podemos ver en imagen, ahí podemos ver de que T es el transmisor y R el receptor. Y ahí podemos ver la distancia entre uno de ellos y ver las diferentes variables que participan en el proceso de la zona Fresnel. Aquí tenemos lo que son las ecuaciones. Aquí tenemos lo que es la longitud del camino y el desfase entre dos trayectorias, donde podemos ver que el delta eh, tiene la altura al cuadrado entre 2 por la distancia 1 más la distancia 2 entre la distancia 1 por la distancia 2. Y la desfase entre las trayectorias, aquí tenemos lo que es 2pi, sería ya sustituyendo ecuaciones, 2pi de la distancia 1 más la distancia 2 y lo que es 2 lambda de la distancia 1 por la distancia 2. Lambda en este caso, pues como dice ahí, es la longitud de onda. La zona Fresnel explica el concepto de la pérdida de difracción en función de la diferencia de la trayectoria alrededor de una obstrucción. Las zonas Fresnel representan regiones sucesivas donde las ondas secundarias tienen una longitud de ruta total de una ruta desde el transmisor hasta el receptor, que son n lambda entre 2, mayores que la longitud de ruta total a la línea de vista. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí de R a la n, tenemos que este es el radio del círculo de la zona Fresnel, donde tenemos que sería n lambda de la distancia 1 por la distancia 2 entre la distancia 1 más la distancia 2. Con esto podríamos calcular nosotros lo que es el radio dentro de la zona, ¿no? ¿Para qué nos sirve este tipo de zonas, Fresnel? La zona nos sirve, este tipo de zonas es una zona con una serie de regiones elipsoidales de diámetro polar extenso, concéntricas de espacio entre y alrededor de una antena que transmite un sistema de antenas que recibe. En realidad este concepto es utilizado para entender y calcular la intensidad de propagación de las ondas entre un transmisor y un receptor. En sí, para eso es lo que es la zona Fresnel. ¿Cuál es la intensidad de propagación que nosotros necesitamos para mandar desde un transmisor hasta un receptor, poder mandar lo que es una señal? Como podemos ver en la imagen, tenemos varios tipos de zonas. La zona Fresnel N1 a N, la zona Fresnel 2, la zona de Fresnel 1. Entonces, tenemos como varias capas dentro de lo que es la zona Fresnel y cada una de ellas cumple sus distintas funciones. Al final tenemos una serie de recomendaciones de implementaciones, ¿va? Que como regla general la máxima obstrucción permitida es del 40%, pero la obstrucción recomendada
es del 20% menor. Esto es lo que nosotros estábamos hablando al inicio, que cuando nosotros tenemos lo que es una antena de recepción y una antena de transmisión, entre medio de ellas no puede haber muchos obstáculos como edificios, árboles, montañas, etcétera, porque esto tiene un límite permitido, como dice ahí, que es un 40% o un 40 o un 20% menor, ¿va? Cualquier reflexión o desviación que altere el refuerzo de la zona 1, que es la zona que está más al interior de las capas, reduce la señal recibida. Como regla general se establece que al menos el 60% de la primera zona Fresnel debe estar libre de obstáculos para tener una buena señal adecuada y así una buena recepción. Y las zonas Fresnel sucesivas tienen un menor impacto, o sea que las zonas que están fuera de la zona 1 tienen un menor impacto en esta situación de a la hora de enviar lo que son las distintas ondas. La zona Fresnel nos sirve realmente para tener en cuenta este tipo de cálculos cuando nosotros estamos diseñando antenas a una distancia X, ver cuáles son las situaciones que hay entre medio de ellas, si hay árboles, si hay casas, si hay un edificio, ver cómo colocarla para nosotros poder tener la mejor recepción posible o la mejor transmisión de señal y no tener este tipo de problemas. Y como vemos, aquí estamos las referencias que se utilizaron para poder realizar este video. Así que muchas gracias, ingeniero y compañero.